Rusia golpea una de las zonas hasta ahora más seguras de Ucrania y el principal paso de quienes escapan de la guerra. El ejército ruso lanzó varios misiles sobre el aeropuerto de Leópolis a las puertas de la Unión Europea y también de la OTAN. Bienvenidos a nuestra cobertura especial aquí en DW Deutsche Welle. Soy Ana Plasencia desde Berlín. Las inmediaciones del aeropuerto de Leópolis, en el oeste de Ucrania, fueron alcanzadas este viernes por misiles rusos. Es el primer ataque a un objetivo civil en una ciudad que sirve de corredor para millones de refugiados. Banderas rusas, eslóganes antinazis y cantos patrióticos. El presidente ruso Vladimir Putin defiende la ofensiva militar rusa en Ucrania en una celebración multitudinaria del 8º aniversario de la anexión de Crimea. ...23 días de invasión rusa de Ucrania y continúan los ataques en distintos puntos del país. Se reportan nuevas explosiones en barrios de Kiev que aún no podemos confirmar. Y la guerra lleva días golpeando la región occidental de Ucrania, situada a las puertas de Europa y del territorio de la OTAN. Una zona que al principio del conflicto se veía como uno de los lugares más seguros. Este viernes las bombas alcanzaron Leópolis, a tan solo 80 kilómetros de Polonia y el principal paso de quienes huyen de la guerra. Suenan sirenas en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Las fuerzas rusas atacaron una planta de reparación de aviones militares y dañaron otros 2 edificios. El humo se eleva sobre la ciudad, que hasta ahora no había sido afectada por los bombardeos rusos. El ataque contra Leópolis es una prueba más de que no luchan contra las tropas ucranianas, sino contra la población, los niños, las mujeres, los refugiados. Nada es sagrado para ellos. Muchos aquí temían que un ataque era cuestión de tiempo. Creo que esta guerra durará mucho tiempo. Es posible que se convierta en un conflicto latente en algunas regiones de nuestro país. Seguirán atacando nuestros objetivos militares. Y es posible que lancen misiles sobre la infraestructura civil. Son capaces de todo. Su objetivo es intimidarnos, pero no lo lograrán. En Kharkov, en el este del país, los bomberos intentan extinguir un incendio provocado por un ataque ruso. El objetivo era uno de los mayores centros comerciales de la segunda ciudad de Ucrania. También la capital, Kiev, fue blanco de ataques. Al menos una persona resultó muerta y muchas más fueron heridas en el barrio de Podil. Estamos en el distrito de Vinohradar, en Kiev, en donde hubo un bombardeo. Quedó este cráter. Lo que es terrible es que cerca hay un jardín de niños. Allí hay una escuela. Varios edificios quedaron dañados en muy mal estado. Las ventanas están rotas y ya no se puede vivir en ellas. La cercada ciudad de Mariupol permanece bajo constante asedio militar. El presidente Putin afirma que todo esto es necesario para evitar lo que él llama un genocidio en Ucrania, una acusación que líderes de todo el mundo consideran totalmente infundada. Leópolis ha sido refugio para quienes huyen de la guerra. En una plaza de la ciudad han colocado cochecitos vacíos en recuerdo a los niños muertos en este conflicto. Y los lugares donde la gente se refugia siguen siendo objeto de ataques. Los civiles pagan el precio más alto. En declaraciones a Deutsche Welle, el director del Programa Mundial de Alimentos, Martin Frick, denunció la dramática situación que se vive en Mariupol, la ciudad estratégica en el sureste del país, donde siguen atrapadas miles de personas sin poder huir. Frick hablaba de ayuda humanitaria urgente y de la dificultad para hacer llegar los alimentos por los continuos bombardeos. La situación en Mariupol es muy mala. Estamos tratando de conseguir acceso para llevar alimentos y acabamos de oír en la última intervención lo urgente que es. Sin embargo, no ha habido posibilidad de llevar alimentos con el convoy humanitario. Distribuimos comida en las ciudades que no están cercadas por completo. Hemos acumulado reservas para alimentar a 3 millones de personas durante 30 días.
Pero seguimos esperando y exigiendo que instalen corredores humanitarios, especialmente para Mariupol, donde no conseguimos entrar. La Casa Blanca informa que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido al líder chino Xi Jinping que habrá consecuencias si brinda apoyo militar a su aliado, Rusia, en la guerra de Ucrania. Los dos líderes hablaron por primera vez sobre el conflicto en una videoconferencia este viernes. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Xi le dijo a Biden que la guerra debe terminar lo antes posible. Desde el comienzo de la invasión rusa, justo al término de los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, China ha adoptado una postura ambigua. No ha condenado la guerra y evita calificar el ataque ruso de invasión. Pues sí, ya se había adelantado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advertiría a su homólogo chino Xi Jinping de que no dudaría en imponer costes a China si ayuda a Rusia en su invasión de Ucrania. José Díaz Briceño, en Washington. ¿Qué destacas de esa conversación y a qué costes se refiere Biden? ¿Qué sabemos de esa conversación entre ambos? Fueron los adjetivos que utilizó un alto funcionario de la Casa Blanca después de esta llamada que sostuvo el presidente Biden con su homólogo chino. En esta llamada, de acuerdo con los reportes de la Casa Blanca, se detallaron, como bien se decían, los costes en los que China incurriría de ofrecer algún tipo de apoyo material a Rusia. Y sin embargo, a pesar de preguntas insistentes de reporteros aquí, la Casa Blanca evitó decir exactamente a qué podía referirse, y sin embargo sí se dijo que en la llamada el presidente Biden describió los esfuerzos diplomáticos alrededor de justamente de la invasión a Ucrania. También se describieron lo que se consideran son los comportamientos fuera de las reglas de la guerra por parte del presidente Putin, y también sobre el estatus de la isla de Taiwán en estos momentos, asegurando que la posición de Estados Unidos no ha cambiado. Hay que recordar que China y Estados Unidos son dos rivales geopolíticos importantes, y Estados Unidos se enfrenta a un dilema de buscar cooperación, donde sin embargo no logró una promesa de no acción en estos momentos. Vamos a ver, los esfuerzos diplomáticos continúan, los contactos internacionales también continuarán la semana próxima con ese viaje de Joe Biden a Europa con motivo de la cumbre de la OTAN el próximo martes. ¿Qué podemos esperar? Se espera toda una semana de múltiplo frenesí diplomático, dado que no solo ocurrirá una cumbre de la OTAN, sino también la cumbre de la Unión Europea y también una cumbre de los 7 economías más industrializadas del mundo, todo el mismo día. Y aquí en Estados Unidos, en Washington, se percibe que Estados Unidos y la presidencia de Biden enfrentan un momento clave en la historia contemporánea, porque se percibe que, dado que Estados Unidos tiene que reafirmar o cambiar el tipo de política exterior que sigue, el gobierno de Biden estaría ante una oportunidad de marcar nuevas alianzas e impulsar el poderío estadounidense en el marco de esta invasión. Y sin embargo, en estos momentos hay que recordar que Estados Unidos tiene como principal mandato en este viaje del presidente Biden, de acuerdo con la Casa Blanca, mostrar su respaldo a los aliados europeos que se cree son más claves para definir la política hacia Ucrania. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, en Washington. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, destacó hoy la unidad del pueblo ruso ante lo que su gobierno llama operación militar especial en Ucrania. Lo hizo durante esa celebración de un multitudinario acto patriótico para conmemorar el 8º aniversario de la anexión de Crimea. Los artistas participantes llevaban ropa con la letra Z, el símbolo prorruso de la guerra que se puede ver en los tanques invasores en Ucrania actualmente. Putin alabó el heroísmo de los soldados rusos que luchan, según dijo, para evitar un genocidio en el país vecino. Escuchemos las palabras de Vladimir Putin. La mayor prueba de ello es ver a nuestros hombres luchando en esta operación militar especial codo con codo. Se ayudan y apoyan los unos a los otros. Si es necesario, cubren a sus camaradas con sus propios cuerpos en el campo de batalla, como si fueran hermanos. Hacía mucho tiempo que no éramos testigos de semejante unidad.
Una guerra en Ucrania que también se ha convertido en una guerra informativa. De hecho, medios internacionales han retirado sus coberturas después de que el gobierno de Putin lanzara esa serie de polémicas leyes con penas de cárcel de hasta 15 años por difundir noticias contrarias a la mirada de Moscú. Conectamos con el periodista Ricardo Marquina, que ahora se encuentra en Moldavia, en la capital, Chisinau. Ricardo, Vladimir Putin, lo hemos visto, se dio un baño de masas en defensa de la guerra contra Ucrania. Decenas de miles de seguidores asistieron a ese mega evento. ¿Con cuánto apoyo cuenta Putin en Rusia, me pregunto? Bueno, es muy difícil de saber. Las cifras oficiales dicen que un 70% de la población rusa apoya la operación especial, como se llaman los medios rusos, a esta intervención. Pero recordemos que son los mismos medios oficiales controlados por el Estado, los mismos que un día antes de la invasión de Ucrania decían que no iba a haber invasión de Ucrania. O sea que tenemos que tomarnos esa información como lo que es, propaganda con muy poca credibilidad. Es verdad que hay una parte de la población, no sabemos hasta qué punto significativa, que apoya sin fisuras lo que diga el presidente, pero también es verdad que hay una parte muy importante de la población que no quiere esta guerra, que no la desea, pero que no puede decirlo, ya que sabemos que a día de hoy levantar la voz, decir algo que no sea aplausos, odas y alabanzas al poder, pues te puede llevar como mínimo a una multa y también incluso a la cárcel en Rusia. Da la impresión, Ricardo, que Occidente apuesta todo a que la crisis económica ahogue a Rusia, genere una presión interna tan grande que Putin al final tenga que ceder y ponga fin a la invasión. ¿Crees que hay posibilidades reales de que esto ocurra? Hombre, deberá ser una contienda a largo tiempo. Es una apuesta muy arriesgada, ya que los rusos son francamente resistentes en muchos frentes y está por ver hasta qué punto este desgaste pues hace que la gente se torne contra el Kremlin o incluso tenga el efecto contrario y refuerce la posición del presidente. Pero es verdad que hay una clase media en este país que la clase más urbanita o más liberal, pues que va a ser muy afectada, incluso las élites de este país van a ser muy afectadas por estas sanciones y por la falta de productos extranjeros. La gente, la base del pueblo, especialmente en las zonas rurales, notará esto de manera muy limitada. Esto lo van a notar sobre todo las zonas urbanas y que son, al fin y al cabo, los que podrían cambiar o empujar un cambio del gobierno. Esto solo lo dirá con el paso del tiempo. Hablando de empujar ese cambio del gobierno, por otro lado, Ricardo, vemos que se repiten esas intervenciones internacionales, llamadas telefónicas al más alto nivel, en el caso de hoy, por ejemplo, del alemán Olaf Scholz o el francés Emmanuel Macron con Putin. ¿Crees que pueden servir de algo esas comunicaciones? La respuesta breve es no. No, porque lo hemos visto que hasta el día de antes de la invasión, que insisto, el gobierno ruso negaba y nos llamaba a los medios internacionales ser unos histéricos. Pues hasta el día de antes el propio Macron hablaba con Putin y hablaba de un cambio de paradigma de la seguridad internacional en Europa. Entonces la experiencia nos dice que no. Evidentemente quizás hay siempre mucho más de lo que nosotros simples mortales podemos ver. Hay mucho más por debajo de las conversaciones entre el Kremlin y Occidente, o sea que siempre es posible que haya un acuerdo que se esté tejiendo sin que nos demos cuenta. Pero la experiencia nos dice, especialmente en este conflicto, que la presión de Alemania, Francia y la Unión Europea no está sirviendo de absolutamente nada. Ricardo, brevemente, ya lo comentaba, la prensa internacional independiente ha tenido que retirarse. ¿Cómo ha cambiado tu forma de trabajo y cómo crees que ha cambiado Rusia en el país en el que has vivido años? Mi forma de trabajo, por el momento, la prudencia me dice que es mejor trabajar por esta zona, estar por aquí hasta que pase el conflicto armado. Yo regresaré a Rusia, es mi segunda patria y personalmente es mi segunda patria y es el lugar donde quiero estar y espero que se pueda retomar el trabajo de una u otra manera. Es verdad que la presión sobre la prensa extranjera es muy fuerte, la amenaza de cárcel está allí, especialmente para los periodistas rusos. Nosotros, los internacionales, no sufrimos la presión que sufren los rusos. Estas medidas de coacción van directamente dirigidas a los que escriben en ruso y ellos son los que tienen una presencia heroica en el país, no nosotros. Ricardo Marquina, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo hacia Moldavia. Gracias. A vosotros.
Vamos con la economía, con las consecuencias de esta guerra y con más sanciones. Irene. Pues vamos a hablar de energía, porque la Agencia Internacional de la Energía pide reducir el límite de velocidad en las autopistas y promover el teletrabajo, lo que podría llevar a un ahorro de 3 millones de barriles diarios en las economías más desarrolladas en un plazo de 4 meses. La agencia publicó un decálogo de posibles medidas para disminuir el consumo de crudo. Esto ante la posibilidad de que el mundo se enfrente al mayor golpe al suministro de combustible en décadas como resultado de las sanciones contra Rusia. La OPEP no ha mostrado mucho interés en rebajar la presión en el mercado del petróleo. ¿Estamos ante una situación similar a la de la crisis del crudo de 1973? Bueno, nosotros creemos que estamos ante la primera crisis energética global, en el sentido de que, bueno, en los años 70 pues, hubo varios choques, digamos, en los precios del crudo, pero la situación actual, lo que estábamos viendo incluso antes de la invasión rusa de Ucrania, fue un aumento rápido en el tiempo y generalizado, no solo en crudo, sino también en gas natural, en carbón, en electricidad. Y esto se ha visto exacerbado por esta situación actual con la crisis en Ucrania. Entonces vemos que la situación es más generalizada y al mismo tiempo también vimos que en el pasado los países respondieron a este tipo de choques en los precios del petróleo con políticas de más innovación, de más eficiencia energética, un poco promocionando o estimulando rebajando esa dependencia del petróleo. Entonces nosotros estamos esperanzados en que los países pongan políticas energéticas innovadoras que permitan esta aceleración en la transición ecológica y que reduzcan también la dependencia de combustibles fósiles. Y podría ser realmente que estemos ante un punto de inflexión en el mundo energético. Una cuestión apasionante. Araceli Fernández Pales, jefa de la Unidad de Tecnología e Innovación de la Agencia Internacional de Energía. Muchas gracias por este comentario desde Valencia. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Y la reforma del mercado energético es una de las cuestiones urgentes que quieren abordar estos días algunos miembros de la Unión Europea. Este ha sido el sentido de la visita a Berlín del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Sánchez señaló la urgencia de aliviar la situación de familias y empresas ante la enorme subida de los precios. El tema energético se transforma lentamente en una de las principales preocupaciones de la Unión Europea. Sobre todo para España, que lleva meses lidiando con las altas tarifas de la electricidad, lo que ha empujado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a iniciar una gira para abordar alternativas y enfrentar el encarecimiento de las fuentes energéticas. El mandatario español ya se ha reunido con los líderes de Croacia, Eslovaquia, Italia, Grecia y Portugal. Y debemos unirnos en la respuesta o en las respuestas, si me permiten, a las consecuencias económicas y sociales de esta guerra. Estuvimos juntos para dar respuesta a la pandemia y podemos y debemos estar juntos para proteger a nuestros ciudadanos y a nuestra economía. España está tratando de promover una reforma al mercado energético. Busca desvincular el precio de la luz del gas y así evitar el alza de la electricidad. Algo que no es bien visto por los países del norte de Europa, que se oponen a intervenir el mercado. Europa enfrenta un problema energético que se ha agravado tras la invasión rusa. La primera semana de marzo, por ejemplo, la luz alcanzó un valor por encima de los 400 euros por megavatio hora en España, Alemania, Francia e Italia. El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, evitó referirse directamente al tema. La guerra en Ucrania es también un punto de inflexión para la Unión Europea. En concreto, vamos a encargarnos de revisar la seguridad de Europa en materia de defensa y energía. Los 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen el 24 y 25 de marzo. El tema energético será uno de los principales puntos en la tabla. Primero la pandemia y ahora la invasión rusa de Ucrania. Los fabricantes de autos eléctricos en Alemania tienen un problema con los suministros de materias primas como paladio, níquel y neón. Este último es esencial en la fabricación de chips. Una industria que ha padecido cuellos de botella, pero que prometía con repuntar este año debido a los anuncios de inversiones en nuevas fábricas. Sin embargo, la crisis de los semiconductores tiende a prolongarse porque Ucrania representa el 70% de las exportaciones de neón, un gas fundamental para agravar los patrones de los semiconductores.
Y hasta aquí la economía. Ana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha solicitado apoyo militar no solo de gobiernos extranjeros, sino también de combatientes extranjeros. Poco después de que estallara la guerra, creó una brigada internacional de voluntarios dispuestos a apoyar al ejército ucraniano en la lucha contra las fuerzas rusas. Según las autoridades, unos 22.000 voluntarios se han alistado al ejército ucraniano, de los cuales se calcula que 1 millar proceden de Alemania. Son las 3 de la madrugada en la estación de autobuses de Berlín. Pascal combatió con el ejército alemán en Afganistán. Ahora se marcha a Ucrania como soldado voluntario. Antes se despidió de sus 3 hijas. De alguna manera estoy protegiendo también a mis hijas desde allí. Si espero a que esto nos llegue aquí, quizás ya sea demasiado tarde. Pero si voy allí, puedo intentar frenarlo. Pascal se dirige a una zona de guerra. No se sabe a ciencia cierta cuántos alemanes están luchando junto al ejército ucraniano, aunque se calcula que unos 1.000. El Ministerio Alemán de Interior no impide que nadie se enrole en la guerra, a menos que sean extremistas. A aquellos que tengan una ideología extremista y pretendan, por ejemplo, entrenarse en el uso de las armas, trataremos de pararlos por métodos legales antes de que salgan de Alemania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha realizado un llamamiento mundial para combatir en Ucrania. Su gobierno ha publicado vídeos de reclutamiento con el lema «La batalla contra Rusia es la batalla por tu futuro». La Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania te está esperando. Algunos expertos advierten que los voluntarios extranjeros podrían empeorar las cosas. Contar con muchos voluntarios del exterior es ponerse en manos de Putin, porque trata de retratar esta guerra no como un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino como una defensa de Rusia frente a Occidente. Rusia ya ha dejado claro que no hace excepciones con los combatientes extranjeros. A principios de mes efectuó un ataque aéreo a una base militar cerca de la frontera polaca, donde entrenaban milicianos extranjeros. Murieron 35 personas en los barracones bajo el fuego aéreo. No está claro si había extranjeros entre los fallecidos. Este miliciano alemán dice que estaba dentro de los barracones durante la ofensiva. El sonido de un misil como ese estallando a 50 o 100 metros de ti o a 200, si es que has conseguido huir, es algo muy difícil de olvidar. Ahora se queja de que los oficiales ucranianos no le avisaron a él y a sus camaradas del ataque aéreo. Otros soldados pudieron refugiarse en el búnker. Aún estoy dispuesto a arriesgar mi vida por la libertad de Europa, pero no voy a consentir sacrificarme estúpidamente como diciendo, venga, matadme. Este exsoldado alemán ya ha abandonado Ucrania por consenso mutuo, pero otros alemanes persisten en la lucha y se dirigen al frente de batalla. Y abordamos otros temas de forma más breve. Reino Unido ha revocado la licencia de emisión del canal de televisión Russia Today por su cobertura de la guerra de Ucrania. RT considera este veto injusto. El organismo regulador británico de los medios citó la nueva legislación rusa que criminaliza cualquier periodismo independiente que se aleje de la narrativa informativa del gobierno. La Unión Europea canceló las emisiones de Russia Today a principios de mes. El Senado argentino aprobó un nuevo acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional para refinanciar deudas por unos 45.000 millones de dólares. El país sudamericano sufre desde hace décadas altos índices de inflación que el mes pasado superaba el 52,3% interanual. Y vamos con otro tema de la jornada que destacamos a esta hora y que nos lleva a Perú. Cientos de manifestantes protestaron en las calles de Lima contra la liberación de Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este jueves liberar al expresidente condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Ocurrió tras restituir un indulto que le fue otorgado en diciembre de 2017 y anulado 10 meses después. Estos manifestantes expresan su indignación por la decisión del Tribunal Constitucional de Perú de autorizar la liberación mediante un indulto del expresidente Alberto Fujimori. El exmandatario de 83 años purga una pena de prisión de 25 años por violaciones de los derechos humanos, de los cuales ha cumplido menos de 15 años. Secuestró periodistas, que mató gente inocente, niños, mujeres esterilizadas.
todo eso es injusto. No es posible que le den un indulto. En desacuerdo porque creemos que el señor expresidente del Perú, Alberto Fujimori, es un dictador y ha cometido actos de lesa humanidad como los crímenes de Barros Altos, Pativilca y La Cantuta. La decisión de la Corte es para muchos de los manifestantes una evidencia de la influencia de la familia Fujimori y del movimiento populista de derecha en la política de Perú en las 3 últimas décadas. Pero la figura de Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, es controvertida en el país. Sus detractores lo ven como un dictador que saqueó las arcas públicas y violó los derechos humanos. Sus simpatizantes, en cambio, le atribuyen haber puesto fin a la crisis económica de finales de los 80 y haber frenado a los grupos terroristas que asolaban el país. Sus partidarios se reunieron frente a la prisión donde Fujimori está recluido para celebrar su liberación. El Tribunal Constitucional justamente le ha hecho justicia. Él es una persona que está próxima a cumplir 84 años y con mucha patología. Otorgar el indulto. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski indultó a Fujimori a finales de 2017 por motivos humanitarios, en medio de acusaciones de que la medida fue parte de un canje de votos en el Congreso para evitar su propia destitución. La decisión fue anulada en 2018 por un juez supremo. Organismos de derechos humanos han anunciado que denunciarán ante la Corte Interamericana la restitución del cuestionado indulto. Repasamos ahora la última hora en torno a la invasión rusa de Ucrania. El ejército ruso ha bombardeado este viernes las inmediaciones del aeropuerto de Leópolis, en el oeste de Ucrania, con misiles lanzados desde el Mar Negro. Además, el primer balance de bombardeo del teatro de Mariupol habla de un herido y ningún fallecido de momento. El presidente ruso Putin se dio un baño de multitudes en Moscú y defendió la guerra, tanto en el acto como en las conversaciones con el alemán Olaf Scholz y el francés Emmanuel Macron. El presidente ruso insiste en su idea de un genocidio en Ucrania contra la minoría rusa. El presidente estadounidense Joe Biden alertó en una conversación telefónica a su homólogo chino Xi Jinping de las posibles consecuencias e implicaciones que afrontaría China si ofrece apoyo militar a Rusia. Xi Jinping, por su parte, pidió a Washington trabajar con Pekín a favor de la paz en Ucrania. De momento nada más, en menos de una hora volvemos con más informaciones. Gracias por estar ahí.